Muchas gracias a todos por estar en sintonía de Luxor TV y tu espacio de noticias. Hoy quiero tocarle un tema interesante acerca del presidente Donald Trump, porque en la cumbre Priority del F2 nos sorprendió a todos con esta noticia. Un salto cuántico. Lo que dijo Donald Trump en la cumbre Priority 2 nos ha dejado sorprendidos. He sacado un extracto que quiero mostrárselos a ustedes porque el presidente no puede hablar de NESARA y GESARA, pero lo dice en esta cumbre. No puede hablar del QFS, pero toca el tema. Y constantemente nos está diciendo que quiere la paz y sobre todo que estamos entrando en la era dorada. Por lo tanto, quédate que esto está buenísimo. Lo más complicado en la mente humana es dejar una creencia y sembrar una nueva. Esto es difícil porque se crean surcos tan profundos en nuestra existencia que a la hora de hacer un cambio nos resulta, desastroso. Les digo esto porque el presidente Donald Trump en este discurso que van a escuchar toca temas muy puntuales y quiero llevarles la atención de ustedes a estas entre palabras o entre líneas de conversaciones que él tiene en esta cumbre, porque allí suelta una cantidad de datos sorprendentes y vamos a hacer pausa para que ustedes puedan verlos con sus propios ojos. Vamos con el análisis. Estoy moviéndome rápidamente para terminar guerras, resolver conflictos y restaurar la paz en el planeta. Quiero paz y no quiero ver a todos siendo asesinados. Y mira la muerte en el Medio Oriente y la muerte que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Ha estado sucediendo y vamos a ponerle fin. No hay ganancia para nadie en tener una tercera guerra mundial y no estás tan lejos de eso. Te lo digo ahora mismo, no estás tan lejos. Si hubiéramos tenido esta administración un año más, habrías estado en la tercera guerra mundial y ahora no va a suceder. Ok, hagamos un alto aquí. El presidente Trump es claro. Nos dice que si él no hubiera ganado las elecciones, estaríamos ya en una tercera, ya ustedes saben. Quiere decir entonces que gracias a él la humanidad está en otra línea de tiempo. Vamos para una edad dorada. Él es el líder que nos va a guiar y nos va a llevar a esa edad dorada. Tengan esto en mente. Quiere acabar con todas las guerras. Quiere la paz. ¿Y por qué? Si la guerra es un negocio, ¿por qué quiere detener todo esto? Porque detrás hay un concepto, y digo esta palabra, concepto, porque las personas todavía no pueden creer que exista una ley sobre este tema que voy a tocar en particular. Existe NESARA y existe GESARA. Este concepto ideológico lo que persigue es que no exista guerra en el planeta Tierra y que venga una era de abundancia y prosperidad. ¿Les parece a ustedes congruente lo que está diciendo el presidente Trump? ¿Por qué tiene que hacerlo él? Porque él es el líder encargado de que GESARA a nivel mundial se lleve a cabo y NESARA en su país también se lleve a cabo. Por eso la limpieza del estado profundo de este pantano enorme es muy complicada, pero en tan solo un mes se han logrado maravillas. Vamos con más. Y ahora no va a suceder. En el Medio Oriente he restaurado mi política de máxima presión sobre Irán diseñada para traer paz
y hemos designado a los hutíes como una organización terrorista. Están, ya sabes, destruyendo las rutas de navegación por todas partes. Están haciendo que sea muy difícil para la gente recibir sus productos. Están haciendo que sea muy difícil, pero nos ocuparemos de esa situación. Y hemos asegurado un alto el fuego en Gaza y estamos trayendo a los rehenes y los estamos llevando de regreso a sus familias. Algunos de ellos están en bastante mal estado, tengo que decirte. Para poner fin a la horrible guerra en Ucrania, he hablado con el presidente Putin y el presidente Zelensky y nuestros equipos comenzaron las negociaciones esta semana en Arabia Saudita. Quiero agradecer a Arabia Saudita por eso. Eso fue muy cierto. ¿Qué es lo que está pasando? Sigan escuchando. Quiero agradecer. En particular, quiero decir, tenemos a tantas personas, sí, o a Mohammed, a todas las personas, pero en particular tenemos que agradecer al príncipe heredero Mohammed bin Salman por recibirnos estas conversaciones históricas. Esto es historia, ¿eh? Y conversaciones que salieron muy, muy bien. Steve estaba allí y Michael estaba allí, y salieron muy bien. Es un gran paso. Tenemos que acabar con esa guerra. Tienes que ver a la gente que está muriendo. Miro las imágenes satelitales del campo. Es un campo nivelado. Parece una versión moderna de Gettysburg. ¿Y sabes lo que eso significa? Es solo carnicería. Es horrible y, ¿sabes? No son soldados estadounidenses. Utilizando la tecnología que tiene Estados Unidos con sus satélites, ellos pueden observar este campo y se dan cuenta del desastre que pasó en ese lugar. Y él es un ser compasivo y se pone a visualizar si su gente hubiera estado allí, cómo él se sentiría, y dice: no, esto se tiene que detener, no fueron mis soldados, no es mi gente, pero aún así son seres humanos y no podemos estar en esta masacre. Vamos con más. Ni siquiera son soldados del Medio Oriente, en el caso de Ucrania, Rusia, pero son jóvenes de Rusia y Ucrania en su mayoría que están siendo diezmados, son campos planos, y una bala va, y una bala solo se detiene cuando hiere a alguien, y el nivel de personas siendo asesinadas en esa batalla, soldados, jóvenes, soldados, en algunos casos, soldados mayores, porque se están quedando sin gente. Ok, ahora vamos con una parte interesante donde el presidente Trump habla de la riqueza que nos va a llegar a todos, no solo al pueblo norteamericano. Claro, primero son ellos, dice el presidente Trump, hay que limpiar la casa y arreglar la economía norteamericana de primero, y después va a venir la asistencia a todos los países que la necesiten del mundo. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo está la economía en tu país? ¿Estás flotando, lleno de billete? ¿O esto también es contigo? Vamos a ver qué dice el presidente Trump. Muchas gracias. Y como he dicho antes, espero que mi mayor legado sea el de ser un pacificador y un unificador. Ese sería un gran legado. Así que, en conclusión, la edad dorada de América está sobre nosotros y estoy invitando a participar en el periodo más extraordinario de paz, prosperidad, crecimiento, innovación, creación de riqueza y expansión que el mundo haya visto jamás. Estamos en camino, quiero decir, todo el mundo está hablando de nosotros. 3 semanas, estuvimos allí un par de días, más de 3 semanas, y todo el mundo está hablando de eso. Tienes que ver las multitudes de personas afuera. Es bastante asombroso lo que está sucediendo. Estamos al borde de mercados en auge, ingresos en aumento, producción floreciente, tecnologías innovadoras, descubrimientos emocionantes y un salto cuántico en la calidad de vida. Absolutamente. Y hago un alto aquí. Trump toca la palabrita que nadie quiere decir: cuántico. Él dice que vamos a entrar en un salto cuántico. Y ustedes saben lo que es un salto cuántico, ¿no? Estás en una posición y de repente, mágicamente, estás en otra posición y la trayectoria de aquí a acá ni siquiera se vio ni se observó. Estás aquí y apareces acá. Eso es lo que es un salto cuántico. No hay una trayectoria o un registro. Es tan rápido el salto que no te das cuenta. Entonces lo que el presidente nos dice
es que nos va a llevar a un nivel de conciencia cuántica, donde todo lo que somos hoy día va a cambiar radicalmente con lo que viene, que va a ser súper poderoso. Y es allí donde te hago la pregunta, ¿estás preparado para lo que viene? Nosotros en este canal hemos estado martillando y martillando todos estos meses, diciéndoles a ustedes que viene una transformación. No va a ser gradual, va a ser cuántica. Estamos aquí y vas a quedar acá. Y mucha gente va a quedar y no sabrán qué hacer. Vamos con más de la información que nos da el presidente Trump. Un salto cuántico. Un día muy pronto nuestro país tendrá la mejor economía en la historia del mundo, porque una vez más tenemos un presidente que pone a América primero y ponemos a América primero y tu país debería poner a tu país primero, pero al final queremos a América primero y cuando todo sea hermoso queremos ayudar a otros países. Ok, y hago un alto aquí. Entre líneas lo que está diciendo es que una vez que se le resuelvan todos sus problemas, que viene siendo Nesara en el país del norte, entonces vendrá Gesara. Claro, él no puede decir estas palabras porque hay mucha información. Si ustedes observan los videos en el canal y comparan el contenido que yo tenía antes con lo que estoy ofreciendo ahora, ha entrado una comunidad enorme. Quiere decir que hay muchas personas que conocen de este tema y están calladitos, pero la verdad va a salir. Vamos a escuchar qué dice el presidente con los países que él quiere apoyar y ayudar una vez que Nesara sea lanzado en el país del norte y se resuelvan todos los problemas económicos, se lance la revaluación monetaria y muchas otras cosas que tienen que venir. Les digo a sus líderes aquí, tienen que poner a su país primero, ya sea Arabia Saudita u otro, tienen que poner a su país primero. Tendremos sobrante para ayudar a otros. Mientras inviertas en América, construyas en América y contrates en América. Eso significa que estoy luchando por ti, estoy luchando muy duro por ti. Juntos vamos a hacer que los Estados Unidos de América sean más grandes, mejores, más audaces, más ricos y más grandes que nunca. Va a ser más fuerte que nunca. Vamos a ser un pacificador y un mantenedor de la paz. Vamos a detener a la gente de estas guerras estúpidas y sin fin. No vamos a participar en ellas, nosotros mismos, pero seremos más fuertes y poderosos que nadie por mucho. Y si alguna vez llegara a la guerra, no habrá nadie que pueda acercarse a nosotros, pero no creemos que eso vaya a suceder nunca. Así que quiero agradecerles a todos muy mucho. Es un gran honor estar aquí. Y creo que alguien dijo que van a hacer preguntas y yo no dije, oye, ¿cuáles son las preguntas? Como lo hace Biden. Digo, solo pregunta, no importa. Haces una pregunta y yo doy una respuesta. Así que creo, Richard, que vas a venir y me vas a hacer algunas preguntas. Muchas gracias. Bueno, este es el discurso, parte del segmento que he tomado y quiero que analicemos esta parte final. Trump quiere la paz a nivel mundial, quiere que todos los países estén en orden, que el mal, pues, sea disuelto a través de juicios militares y que una vez que esto se dé, automáticamente se puedan lanzar entonces Nesara en todo Estados Unidos y que la riqueza que va a hacer Estados Unidos permita que sea distribuida a otros países. Recuerden que el dólar actual es una moneda de reserva mundial y se utiliza en toda la economía actualmente. Entonces, si Estados Unidos va a lanzar un nuevo dólar arcoíris, una vez que Washington esté en orden, que toda la Casa Blanca ponga todo claro, entonces tendremos la información de Elon Musk acerca de la Reserva Federal y tendremos los datos de Fort Knox, porque no sabemos si en verdad el oro está allí. Les están dando mucho tiempo para que ellos puedan llenar esas bóvedas de oro. Pero si Elon Musk encontrara que dentro de esas bóvedas falta un 10, un 20, un 30% del oro, las cosas se complicarían.
para mal del cabal, pero para bien de toda la humanidad, porque saldría la verdad de esta manipulación económica del dinero fiat que no está respaldado en nada. El dólar arcoíris entonces se respaldaría en ese oro que encuentren en Fort Knox, y supongamos que encuentren el 80, el 90 o el 99%, el valor del oro a nivel mundial va a subir un montón. Muchas personas me preguntan qué hacer si yo vendo una casa o tengo un dinero en el banco. ¿Qué hago? ¿Lo dejo allí? ¿O me voy a criptomonedas? ¿O me voy a dónde? Yo lo único que les puedo decir, y no doy consejo de inversión, es que si tú quieres ir al oro o la plata y tener el metal físico, lo puedes hacer. ¿Qué mayor seguridad que eso? Nada más que pues tenlo calladito, no lo digas a nadie, porque si alguien sabe que tú en tu casa tienes un barranco de oro, pues te puede buscar problemas. Lo otro es dejarlo en tu banco si te sientes seguro con el banco donde estás, porque tiene muchos años, es un banco del país. Si quieres dejarlo allí, bueno, nada va a pasar, créanme, ese dinero va a estar allí. De todas formas, el QFS va a ser lanzado de una manera cuántica, como dice el presidente, sin dar aviso. Eso va a salir de la noche a la mañana y todo el mundo quedará sorprendido y no podrán creer que esto verdaderamente está pasando. Y tú que sigues este canal estarás en paz y tranquilo porque sabes lo que está pasando. El mercado se tiene que ir de pique porque es el sistema viejo, es el fiat viejo, ese dólar tiene que morir. Así que todo se va a ir para el desmadre en cualquier momento. No vamos a saber cuándo va a ser, pero eso puede pasar en cualquier momento. Una vez que eso suceda, sale el nuevo dólar. Y va a ser así, de forma cuántica, sin darnos cuenta. De un punto estábamos en este punto y de pronto estamos por acá. Y la gente dirá, pero ¿y esto cómo sucedió? Aquel que está desconectado de esta información, lógico, pensará que es el fin del mundo. Pero bueno, gracias a Dios que tenemos la información, podemos estar claros con los datos de que no es el fin del mundo, sino es el inicio de la nueva edad dorada. Bueno, si has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar siempre en sintonía de este canal. Será que nos vemos en otra entrega.